El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. Estamos viendo el hombre espiritual y hoy corresponde que juntos nos acerquemos a la palabra para descubrir cómo es el hombre después de la caída. Y les invito para que hagamos una oración. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos regalas de acercarnos a tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro guía, por enseñarnos e instruirnos, por darnos claridad en nuestro espíritu. Gracias por los hermanos que con gozo nos acompañan en este proceso. Y gracias, Dios, por tu inmenso amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es el hombre después de la caída. Y como ya vimos, Adán llegó a existir por el soplo, por el aliento de vida del Omnipotente sobre el muñeco de barro que él mismo hizo con sus manos. Y hemos aprendido que es en el Espíritu en donde el hombre conoce a Dios, en donde puede oír su voz, en donde tiene comunión con Él. Y vamos a mirar las consecuencias después de la caída y de cómo el espíritu de Adán se adormeció. Recordamos que al principio Dios le dijo a Adán en 2:17 de Génesis lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, sabemos que vivieron unos cientos de años, lo cual nos enseña que la muerte de la cual Dios les habló no era solamente la muerte física, porque la muerte de Adán realmente comenzó en su espíritu. ¿Y qué clase de muerte era esa? La definición científica de muerte es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente. Y cuando Adán murió, su espíritu murió, lo cual significa que perdió todo tipo de comunión y de comunicación con Dios. Cuando el cuerpo muere, el espíritu deja de tener comunicación con el cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que el espíritu haya entrado en Adán en un estado de muerte no significaba que ese espíritu hubiera abandonado su cuerpo, sino que perdió el conocimiento de Dios y que ahora, a pesar de que vivió 900 años y más, había perdido la comunión completa con Dios. Eso me enseña que la muerte espiritual entonces significa la cesación de la comunión con Dios. Por ejemplo, hablemos de un caso de una persona muda. Una persona muda tiene boca, tiene pulmones, pero no puede hablar porque tiene un problema en el sistema del habla. Se puede decir que su boca está muerta para el lenguaje humano. Y cuando Adán desobedeció a Dios, físicamente no murió inmediatamente, pero su espíritu sí dejó de tener
comunicación con el mundo espiritual y con Dios. El espíritu seguía en él, pero ahora estaba muerto para Dios y por supuesto había perdido sus más importantes facultades, sabiendo que son tres: la comunión, la intuición y la conciencia, que fue realmente, como veremos a futuro, el único órgano que quedó y que permanece todavía en algunos seres humanos caídos. El conocimiento intuitivo que el hombre tenía de Dios en su espíritu fue corrompido por su pecado, y el espíritu quedó muerto para las cosas de la esfera espiritual. Esto nos enseña que a partir de entonces el hombre puede tener religión, moral, educación, actitud, poder y salud física y mental, pero sin embargo estar muerto para las cosas de Dios. Incluso un hombre puede hablar acerca de Dios, hacer conjeturas acerca de Él y hasta predicar. Sin embargo, para Dios, su espíritu está muerto. No puede oír la voz del Espíritu de Dios en su espíritu. Y es por eso, amados, que en muchas ocasiones el Nuevo Testamento hace referencia a las personas como personas que viven en la carne. Y en otras ocasiones dicen que todo el que vive en la carne está muerto. Muerto espiritualmente. La muerte espiritual del hombre, amado, se extendió entonces gradualmente al cuerpo de Adán. Y aunque después de que el espíritu murió, el hombre siguió vivo por un tiempo largo, pero durante ese tiempo la muerte estaba operando, aún desde su espíritu, su alma y su cuerpo, pues todo su ser quedó embargado por la muerte. En ese entonces, aquel cuerpo podría haber sido transformado si hubiese comido del árbol de la vida, como ya vimos en un tema anterior, y habría podido ser glorificado. Sin embargo, luego de la expulsión y la caída, ese cuerpo había de regresar al polvo del cual fue tomado. Cuando el hombre interior dentro del hombre quedó en caos y caído, su cuerpo físico también quedó destinado a la muerte y a la destrucción. Podríamos decir, amados, que de ahí en adelante el espíritu de Adán, como el de todos sus descendientes, quedó bajo el dominio y el control del alma. Poco después, el espíritu fue absorbido por el alma, el espíritu se fusionó en el alma, y esas dos partes quedaron completamente entretejidas. Es por eso que Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente. Nos muestra la necesidad de que la palabra de Dios debe penetrar y dividir el espíritu del alma y del cuerpo, porque en el hombre caído todo esto se fusionó en uno solo. Hebreos 4:12 dice, amados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de que el espíritu quedó entretejido con el alma, entonces el hombre comenzó a vivir en un mundo conceptual. Empezó a actuar de acuerdo a su intelecto y a sus sentimientos. Y para entonces, el espíritu había perdido todo su poder y sus sentidos y había quedado embotado. Recordemos de nuevo, originalmente el espíritu tenía la facultad de conocer a Dios y de servirle. Pero ahora
luego de la caída, había perdido sus funciones y había caído en un estado calamitoso. Aunque todavía estaba allí y todavía está en los hombres caídos hoy en día, pero es lo mismo que si no estuviese. Y ese es el significado, amados, de la expresión que tú y yo leemos en Judas. Yo te invito para que miremos lo que dice la palabra de Dios en Judas. Dice Judas, versículo 19, refiriéndose al hombre caído, hoy y ayer: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí en la Biblia la palabra Espíritu aparece con mayúscula, pero es obvio que aquí no está aludiendo al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, ya que en la expresión está hablando de hombres anímicos, es decir, de hombres controlados por su alma, por su carne. Si el alma es humana, entonces el espíritu mencionado aquí también tiene que ser el espíritu humano caído. La posición del artículo en griego así lo confirman los originales bíblicos, lo cual significa que el espíritu del hombre ya no significa que el espíritu del hombre no exista, él sigue existiendo. Pues claramente nosotros leímos en Números 16:22 que Dios es el Dios de todos los espíritus, de toda carne. Esto nos enseña que todos los hombres poseen espíritu. Todas las personas del mundo lo tienen. Pero este se halla completamente cubierto por los pecados, ajeno de la vida de Dios, y no puede tener comunión con Dios, lo que implica que está muerto para Dios. Aunque este espíritu esté muerto para Dios, todavía obra activamente como la mente y el cuerpo, y aquí hay una verdad muy importante que explicar. De hecho, el espíritu está muerto para Dios, pero sigue activo en otras áreas. En algunos casos, un hombre caído puede tener un espíritu mucho más fuerte que su alma y su cuerpo, y puede gobernar sobre todo su ser desde su espíritu, pero no quita que esas personas siguen siendo anímicas, siguen siendo carnales. Y esas personas que estoy mencionando siguen siendo espirituales, entre comillas, en el sentido de que tienen un espíritu muy desarrollado, más que los otros hombres caídos. Y en esa clase de personas podemos clasificar a los adivinos, a los espiritistas, a los que practican brujería. Porque es obvio que hay personas que se comunican con la esfera espiritual no por medio del Espíritu Santo, sino por medio de los espíritus malignos. Los espíritus de los hombres pecaminosos están unidos a Satanás y a los espíritus inmundos y malignos. Sus espíritus están muertos para Dios, pero están vivos para Satanás y son receptivos a la operación de espíritus malignos dentro de ellos. El alma, amado, se sujeta a las exigencias de los sentidos y se convierte en esclava. Así que aun cuando el Espíritu Santo luchara por darle un lugar a Dios en la vida de una persona caída, todo el esfuerzo sería completamente inútil. Al punto de que en Génesis 3, que tú y yo hemos leído tantísimas veces, nos dice la Escritura lo siguiente, 6:3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En la Biblia, la carne se refiere a la vida y a la naturaleza del alma, juntamente con el cuerpo del hombre,
no regenerado. En términos generales, el alma reemplazó al espíritu, que era el que gobernaba originalmente, y ahora todo se volvió independiente en el ser humano y todo está centrado en el yo. Ahora el hombre se conduce según los deseos de su corazón, es decir, de su mente, como veremos a futuro. Aún en asuntos religiosos y en la búsqueda más celosa de Dios, el hombre se vale del poder de su alma y toma sus decisiones independientes, saca sus propias conjeturas acerca de Dios, busca agradarle, pero sin la revelación del Espíritu Santo. Pues la única parte donde el Espíritu Santo puede tener comunión con el hombre es en su espíritu regenerado, en su espíritu nacido de nuevo. Así que, amados, el alma no solo se desarrolla de esa manera, sino que además es controlada por el cuerpo. Los deseos del cuerpo, sus sensaciones y exigencias reclaman la obediencia del alma del hombre caído para que lleve a cabo sus exigencias y para que satisfaga sus órdenes. No solo están todos los descendientes de Adán muertos en sus espíritus, sino que la Escritura en 1 Corintios 15:47 dice claramente que son de la tierra, son terrenales. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el Adán caído. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que el hombre caído, amado, está completamente bajo el control de la carne y andan conforme a la vida del alma y a lo que la Biblia llama naturaleza carnal. Tales personas no pueden tener comunión con Dios, así practiquen cualquier tipo de religión que ellos crean que los conduce a la espiritualidad. Algunas veces esfuerzan y muestran poder intelectual, pero en otras dejan ver toda su lujuria, toda su iniquidad y su maldad, y frecuentemente expresan las dos cosas, porque es que, amados, la carne controla todo el ser del hombre caído sin restricción. Es a esa clase de personas que Judas alude en el versículo 18 y 19, donde dice la palabra de Dios. Judas 18 y 19 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu, por supuesto vivo, sino muerto en sus delitos y pecados. Ser anímico es lo mismo que tener el espíritu sin ninguna función específica. El espíritu, que es la parte más elevada del hombre, que debería estar unido a Dios, que debería gobernar el alma y el cuerpo, quedó rodeado por el alma. Y los deseos del alma, por supuesto, tienen solamente intenciones y motivos terrenales. El espíritu en el hombre caído perdió su posición original. Quedó en una condición anormal. Por eso es que la Biblia dice que tales personas no tienen espíritu. Y el resultado de esa condición, amados, completamente anímica, es que se burlan, es que actúan de acuerdo con sus propias lujurias, causan divisiones y cometen con avidez toda clase de impurezas, como estamos viendo hoy en día que está este mundo, y las noticias diarias hablan de todo eso. En 1 Corintios 2:14 dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre controlado por el alma, dominado por la carne, nos habla, por supuesto, de lo contrario, de lo opuesto a un hombre espiritual. Y aunque un hombre así en la carne pueda ser muy inteligente, tenga ideas maravillosas, realice muchos actos que la gente admira, sin embargo, no puede decir nada acerca de las cosas del Espíritu de Dios, porque ya vimos que no las entiende. No pueden recibir ninguna clase de revelación del Espíritu Santo. Y lo vemos porque sabemos la diferencia abismal y la perspectiva que este mundo tiene hoy. El mundo piensa que el poder intelectual y la razón del hombre son omnipotentes y son suficientes. La humanidad cree que el hombre puede descubrir toda clase de verdades en el mundo por medio de su intelecto y su capacidad mental. Pero la palabra de Dios considera todo esto como vanidad. Y aunque el hombre sea anímico, se da cuenta de la incertidumbre de esta vida y siente muchas veces como curiosidad por la vida eterna, por las cosas venideras. Pero debido a su carnalidad nunca puede encontrar la verdad relacionada con la vida y lo suplanta por sus propias ideas y teorías, que obviamente son completamente engañosas. Muchas veces las personas inteligentes sostienen puntos de vista divergentes, pero todas sus teorías solo llevan al hombre al error. Son castillos en el aire que no lo conducen a nada, salvo a la oscuridad eterna y al juicio que está reservado para todos los hombres que no han nacido de nuevo. De hecho, hermanos, a menos que el poder intelectual de un hombre sea dirigido por el Espíritu Santo, cualquier hombre, por más inteligente que sea, no es confiable y es sumamente peligroso. Puede juzgar correcto lo que está equivocado y puede lo erróneo llamarlo como correcto. Y si no tenemos cuidado, hermanos, no solo vamos a sufrir pérdida temporal, sino que vamos a sufrir una pérdida eterna. Además, hermanos, cuando un hombre es carnal, no solo está bajo el gobierno del alma, sino que su alma también está íntimamente ligada a su cuerpo. Es así como muchas veces el cuerpo induce al hombre a cometer los pecados más viles. El cuerpo de pecado está lleno de deseos, de concupiscencias, de inclinaciones y motivos terrenales corruptos, lo cual obedece a que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y podemos concluir diciendo que desde que el veneno de la serpiente entró en el cuerpo del hombre, sus deseos legítimos se convirtieron en lujuria. Desde que el alma obedeció al cuerpo y se rebeló contra el mandamiento de Dios, quedó sujeta al cuerpo y le obedece. En tales circunstancias, la concupiscencia del cuerpo se expresa en diferentes formas de pecado por medio del alma humana caída. Y es que, amados, la autoridad del cuerpo es tan grande que hace que el alma sea incapaz de resistir sus perversos deseos, hasta el punto de que el alma se convierte en una esclava obediente de las concupiscencias de la carne. El hombre ya vimos que consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. La intención original de Dios fue que el espíritu llevara la preeminencia y gobernara el alma. Pero después de que el hombre desobedeció,
Su espíritu fue subyugado y se convirtió el hombre en un siervo del alma y del cuerpo y sus perversos deseos. Después de que el hombre se hizo carnal, la carne ocupaba entonces el lugar más bajo y comenzó a reinar de manera terrible sobre los deseos del hombre. Así que, amados, el pecado entonces le dio muerte al espíritu. Y la muerte espiritual pasó a todos los hombres. De modo que todos los hombres están muertos en pecados y en transgresiones, como lo afirma la Escritura. Porque el pecado también hizo que el alma se independizara, de tal manera que la vida anímica en el ser humano se convirtió en una vida independiente y egocéntrica. Además, amados, de que el pecado le dio al cuerpo poder para que la naturaleza pecaminosa reinase en el hombre caído por medio de él. Qué tremendo, amados, es el poder de la carne. Qué triste es la situación que vemos hoy en día en el mundo de los hombres caídos, donde se ha dado rienda suelta al materialismo, a la perversión sexual, a la borrachera, a la idolatría, al pecado, de una manera absolutamente absurda y terrible. Las noticias están inundadas de cosas catastróficas que el hombre en su estado anímico carnal comete. Y muchos se atreven a echar la culpa a Dios de lo que está pasando. Pero tú y yo, hoy gracias al Señor podemos comprender de que el hombre caído definitivamente no tiene nada que ofrecerle bueno a este mundo. Y que el hombre necesita definitivamente nacer de nuevo. Y que ese nuevo nacimiento que solo puede venir de parte de Dios es, además de todo, un milagro extraordinario y maravilloso. Y que son salvos únicamente aquellos que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, lo que no logró Adán. Y en su tiempo nos llamó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó, como dice la Escritura, de tal manera, amados, que el nuevo nacimiento es el milagro más extraordinario que cualquier ser humano puede experimentar. Pues es una vez más volver a su estado original, aunque con un cuerpo mortal todavía. Pero es convertirnos, amados, en la morada del Dios vivo, en el templo del Espíritu Santo, en la casa de Dios, en nuestro espíritu, en donde hoy, gracias a Dios, por su misericordia, tenemos comunión íntima con Él y podemos acercarnos a su verdad y descubrir juntos sus misterios. Qué privilegio maravilloso el que Dios nos ha concedido al habernos redimido del pecado con su muerte en la cruz y habernos dado vida eterna y permitirnos hoy formar parte de su desposada, que es la iglesia, la que en breve será su esposa, y juntos, juntamente con Él, gobernaremos y reinaremos sobre la tierra, pues esa es nuestra herencia. Así que, amados, yo sé que sobre esto hay mucho que decir y difícil de explicar, pero damos gracias al Señor por su palabra en el día de hoy y nos preparamos para los temas siguientes que nos van a ir aclarando todo este panorama de una manera perfecta. Así que les invito para que hagamos una oración. Amado Dios eterno, gracias te damos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy podemos entender, Señor, la iniquidad, la maldad que nos rodea, de dónde procede y por qué procede de esa manera cruenta y terrible. Gracias, Señor, porque un día tuviste de nosotros misericordia y, habiendo sido predestinados por ti, nos llamaste de las tinieblas a la luz
admirable de tu precioso evangelio. Y hoy tenemos vida. Y no cualquier clase de vida, sino vida abundante. Y hoy, a la luz de tu palabra, podemos ir desvelando día a día tu misterio glorioso, no cesando de darte gracias todos los días por el glorioso milagro que operaste en nosotros al permitirnos nacer de nuevo para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de darle like a los videos. Gracias a los hermanos, y no me canso de repetirlo, que agradecidos por el trabajo que hacemos, han estado haciendo aportes y ofrendas voluntarias de amor para nuestro sostenimiento. Gracias también a todos los hermanos que nos acompañan en la red y en nuestro grupo de estudio en WhatsApp, del cual coloco el número aquí en la parte inferior. Gracias al Señor porque en Estados Unidos, recientemente en Venezuela, en Perú y Bolivia, se han añadido nuevos miembros a nuestro grupo de estudio. Y gracias a ti, mi amado, por acompañarme en todo este proceso maravilloso. Y gracias al Señor por darnos luz a través de estos temas que nos enseñan a entender el misterio de Dios y que, por supuesto, nos dan vida. Pues el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hasta la próxima y bendiciones para todos.